Corría el año 1903. En los pantanos del sur de Luisiana. El aire húmedo era denso y húmedo mientras los habitantes de Cypress Grove susurraban entre sí en la tienda. «Mírala temblar otra vez», murmuró una mujer, señalando la frágil figura, encorvada sobre una caja de madera afuera. «Esa fiebre se la va a llevar a ella y al bebé». No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar un milagro que transformaría para siempre su olvidado pueblo pantanoso. Un milagro nacido de la alianza más improbable entre una mujer moribunda y un farmacéutico deshonrado que ya no tenía nada que perder. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve. Asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el desgastado paseo marítimo de Cypress Grove, mientras Margaret Elizabeth Thornton se agarraba el vientre, hinchado, e intentaba contener el violento temblor que la consumía desde hacía 3 semanas. A sus 24 años, con 7 meses de embarazo y ardiendo de fiebre palúdica, era un fantasma de la mujer que una vez fue el orgullo de este pequeño pueblo de Luisiana. Tan solo 18 meses antes, Margaret era Margaret Elizabeth Carson, hija del juez Harrison Carson, el hombre más respetado de 3 parroquias. Lucía vestidos de seda importados de Nueva Orleans, tocaba el piano en las reuniones sociales de la iglesia y daba clases en la escuela dominical a niños cuyos padres admiraban a su familia con reverencia. Su compromiso con Thomas Beauregard Thoreau, heredero de la Mayo R plantación azucarera de la región, se había celebrado como el acontecimiento social de la década en la mansión. Carson se había erigido como un monumento al éxito y la respetabilidad, con sus columnas blancas y amplias terrazas con vistas al pantano. La vida de Margaret había sido cuidadosamente orquestada, cada día planeado con la precisión de una campaña militar. Clases matutinas de francés y literatura, visitas vespertinas a las familias menos afortunadas del pueblo, reuniones nocturnas donde entretenía a los invitados con su melodiosa voz y su hábil interpretación del piano. Pero eso fue antes de que la epidemia de fiebre amarilla de 1902 arrasara el sur de Luisiana como un ángel de la muerte, antes de ver a su padre, el honorable juez Carson, consumirse en cuestión de días, con el cuerpo devastado por la enfermedad que no respetaba la posición social ni la riqueza acumulada, antes de que su madre, la elegante Victoria Carson, siguiera a su esposo a la tumba tan solo 3 días después, dejando a Margaret completamente sola en un mundo que de repente parecía decidido a destruir todo lo que había conocido. El funeral había sido el más grande que Cypress Grove había visto. La gente acudió desde lugares tan lejanos como Baton Rouge para presentar sus respetos a la familia Carson. Margaret, vestida de seda negra que parecía ceñirse a su menguante figura, estuvo junto a las tumbas gemelas y aceptó las condolencias de cientos de dolientes. Thomas estuvo allí, por supuesto, rodeándola con el brazo, susurrándole promesas de que todo estaría bien, que la cuidaría y que su boda se llevaría a cabo según lo planeado una vez transcurrido el período de luto correspondiente. Pero el dolor revela la verdadera naturaleza de las personas. A las pocas semanas de la muerte de sus padres, Margaret descubrió que el patrimonio de su padre estaba ahogado en deudas. La elegante mansión, los muebles importados, la extensa biblioteca, la reputación de riqueza de la familia, en todo había sido una elaborada fachada mantenida mediante préstamos cada vez más desesperados. El juez Carson había estado usando su posición y reputación para obtener préstamos que nunca podría devolver, apostando por inversiones que habían fracasado estrepitosamente en la incertidumbre económica. Posterior a la guerra hispano-estadounidense, los acreedores cayeron como buitres. Primero se apoderaron de la mansión y la vendieron a un comerciante de algodón de Mobile, quien inmediatamente comenzó a convertirla en una pensión para vendedores ambulantes. Luego llegaron los muebles, la plata familiar, los joyas que habían pasado de generación en generación entre las mujeres de Carson. Margaret se encontró viviendo en una sola habitación alquilada encima de la farmacia, sobreviviendo gracias a la caridad de las religiosas que murmuraban sobre su caída, en desgracia incluso mientras le traían pan del día anterior y sopa aguada. La reacción de Thomas fue rápida y brutal. «No puedo casarme con una pobre», le había dicho durante su última conversación, en el mismo salón donde le había propuesto matrimonio apenas 6 meses antes. «El apellido Beauregard exige ciertas normas. Seguro que lo entiendes». Sus ojos, que antes la habían mirado con lo que ella creía amor, ahora solo reflejaban una fría reflexión. «Quizás cuando hayas tenido tiempo de reestablecer, podríamos reconsiderar nuestro acuerdo». Margaret lo miró en silencio, atónita, dándose cuenta de que nunca conoció realmente al hombre con el que había planeado pasar su vida. El Thomas que creía amar había sido tan ilusorio como la riqueza de su familia. Cuando le dijo que estaba embarazada 3 semanas después, su respuesta fue aún más devastadora. Qué lástima», dijo,
ajustándose la cadena de oro de su reloj con la misma indiferencia que suele mostrar al hablar del tiempo. Pero me temo que no cambia nada. De hecho, hace que nuestra situación sea completamente imposible. El escándalo se había extendido por Cypress Grove como la pólvora. Margaret Thornton había adoptado el apellido de soltera de su abuela en un intento desesperado por distanciarse de la vergüenza de Carson. Era ahora una futura madre soltera que vivía en la pobreza encima de la farmacia del pueblo. Las mismas mujeres que antes competían por invitaciones a sus fiestas de té, ahora cruzaban la calle al verla acercarse. Los niños a los que había enseñado en la escuela dominical tenían prohibido hablar con ella por sus padres pero fue la malaria lo que realmente la destrozó. La enfermedad se había infiltrado en su cuerpo debilitado como un ladrón en la noche, trayendo consigo la fiebre, los escalofríos y los temblores violentos característicos que la dejaban apenas en pie. En su estado actual, embarazada y sola, la enfermedad era potencialmente fatal no solo para ella, sino también para el niño inocente que crecía en su interior. El doctor Edmund Walsh, el único médico del pueblo, la había examinado con la indiferencia clínica de quien ha visto demasiada muerte como para conmoverse ante el sufrimiento individual. Me temo que puedo hacer muy poco, le había dicho, con la voz cargada de una derrota profesional. La quinina es el único tratamiento eficaz contra la malaria, pero en su estado. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. La dosis necesaria para combatir la enfermedad podría dañar al bebé, incluso provocar un aborto. Wysen, tratamiento, la fiebre probablemente los matará a ambos en menos de un mes. Margaret asintió aturdida, comprendiendo que se enfrentaba a dos opciones de muerte: en salvarse y posiblemente matar a su hijo, o aceptar su destino y morir sabiendo que había hecho todo lo posible por proteger la vida que crecía en su interior. Al final, no era una elección. Ya lo había perdido todo: a su familia, su fortuna, su reputación, su futuro. El bebé era la única esperanza que le quedaba en un mundo que parecía decidido a aplastarla por completo. Así que aguantó, día tras día, sentada en la caja de madera frente a la farmacia Hartwell, con el cuerpo atormentado por la fiebre y los escalofríos. Observaba a los habitantes de Cypress Grove realizar sus quehaceres diarios mientras evitaba cuidadosamente. Su mirada en el farmacéutico Benjamin Hartwell salía ocasionalmente de su tienda para ofrecerle un vaso de agua o un trozo de pan, pero incluso su amabilidad estaba teñida de la incomodidad incómoda de un hombre que comprendía que ayudarla demasiado abiertamente podría perjudicar su propia reputación en la comunidad. El temblor empeoraba. Margaret lo sentía en los huesos. Un temblor que parecía emanar de su alma. A veces, la fiebre subía tanto que perdía el conocimiento por completo, desplomándose en el suelo polvoriento, mientras los transeúntes preocupados pasaban apresurados, reacios a involucrarse en la tragedia de Margaret Thornton. Cuando recobraba el conocimiento, se encontraba de nuevo en la caja, con un vaso de agua a su lado y el rostro preocupado de Benjamin Hartwell. Mirándola a través del escaparate de la farmacia. Las noches eran lo peor. Sola en su estrecha habitación encima de la farmacia, Margaret se tumbaba en su estrecha cama y sentía al bebé moverse dentro de ella. Pequeños aleteos de vida que le recordaban todo lo que luchaba por preservar. A veces le hablaba al niño, susurrándole promesas sobre el futuro que rezaba por compartir, incluso mientras la fiebre la quemaba como fuego líquido. «Sé que este no es el mundo al que quería traerte», murmuraba, con las manos acunando su vientre hinchado. «So cute, no. Puedo darte la vida que una vez soñé en la casa grande, la ropa fina, el respeto de la buena sociedad, pero puedo darte la vida misma y amor. Y tal vez eso sea suficiente». Los habitantes del pueblo tenían sus propias opiniones sobre la situación de Margaret y no dudaban en compartirlas. En la tienda, en las reuniones de la iglesia, en la barbería y en la sastrería, la conversación inevitablemente giraba en torno a la fallecida Carson y sus trágicas circunstancias. «Es un juicio de Dios», declaró la señora Prudence Hawthorne, esposa del pastor, con la autoridad de quien creía conocer personalmente la voluntad divina. La familia Carson vivió por encima de sus posibilidades, dándose aires y fingiendo ser low Q no era. Ahora la hija está pagando el precio de su engaño. Oí que se abalanzó sobre ese chico Beauregard algo vergonzoso, añadió la señorita Cordelia Whitman, la guardiana no oficial de la moral del pueblo. Ninguna mujer decente se encuentra en semejante situación sin un anillo en el dedo. Recuerda lo que te digo, esto es lo que pasa por leer demasiadas novelas y tener ideas que van más allá de tu posición social. En incluso los hombres, por lo general menos inclinados a tales chismes, encontraron la historia de Margaret irresistible. Como advertencia, en el Murphy Saloon, entre vasos de whisky y partidas de póker, negaban con la cabeza con fingida compasión, mientras se sentían secretamente agradecidos de que sus propias esposas e hijas mantuvieran normas de conducta más apropiadas. Solía pensar que el viejo juez Carson era el hombre más listo de la parroquia, reflexionó Fletcher Davis,
dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo. Resulta que no era más que un estafador con un buen traje. ¿Qué otros secretos esconden estas familias elegantes? Pero la chica tiene mucha energía, admitió Samuel Morrison, el herrero del pueblo. La mayoría de las mujeres en su situación se habrían escapado a Nueva Orleans o Mobile, buscando la manera de desaparecer. Se necesita valor para quedarse y afrontar las consecuencias de tus decisiones. El courage. Margaret estaba aprendiendo. Era un débil consuelo cuando una se moría poco a poco frente a un pueblo entero que una vez celebró su existencia. La malaria era implacable, atacando su cuerpo con creciente ferocidad a medida que avanzaba su embarazo. Algunos días apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Otros días lograba bajar a su asiento improvisado fuera de la farmacia, donde se sentaba a la sombra que encontraba e intentaba reunir fuerzas para afrontar otro día. Benjamin Hardwell se había convertido en su único aliado real, aunque incluso él mantenía una distancia prudente que reflejaba la realidad social de su situación. Un hombre soltero que se preocupara demasiado por una mujer soltera embarazada provocaría especulaciones que podrían arruinar su negocio y su reputación. Aún así, Margaret notaba sus pequeñas bondades, a la forma en que barría el área alrededor de su cajón cada mañana, el agua fresca que siempre aparecía a su lado cuando estaba demasiado débil para pedirla, la forma en que se acercaba al escaparate de la farmacia cuando parecía particularmente indispuesta. A veces se preguntaba qué veía él al mirarla. ¿Vio a la joven respetable que había sido o solo la advertencia en la que se había convertido? La recordaba de cuando visitaba la farmacia con su madre, comprando delicados jabones franceses y medicinas importadas, tratándolo con la cortés condescendencia de quien jamás imaginó que algún día podría depender de su caridad. La bebé seguía creciendo a pesar de la malaria que la devastaba. Un pequeño milagro que le daba a Margaret motivos para soportar cada día de fiebre. Sentía que los movimientos de la niña se volvían más fuertes, más insistentes, como si la vida en su interior luchara con la misma intensidad que ella por sobrevivir a esta prueba. A veces imaginaba cómo sería la bebé. Tendría su cabello oscuro y sus ojos verdes, o se parecería a su padre, con los rasgos bodyguard que antaño le habían parecido tan deseables. Pensar en Thomas aún le dolía, aunque ahora era un dolor distinto al de la profunda traición que había sentido en aquellas primeras y terribles semanas. Lo había amado con locura, o al menos le había encantado la idea de Elan, el encantador y apuesto heredero de una fortuna en una plantación, que parecía ofrecerle todo lo que una joven podía desear. Pero el amor estaba aprendiendo, solo revelaba su verdadera naturaleza bajo presión. El verdadero amor significaba estar al lado de alguien cuando lo perdía todo, no abandonarlo en el momento en que su valor social disminuía a medida que se acercaba el otoño y el calor de Luisiana daba paso a temperaturas más bajas. El estado de Margaret seguía deteriorándose. Los episodios de malaria se presentaban con mayor frecuencia, debilitándola después de cada ataque. El Dr. Walsh había dejado de visitarla por completo, tras concluir que la medicina no podía hacer nada por su situación particular. Las religiosas habían reducido sus visitas caritativas, quizá decidiendo que sus esfuerzos debían dedicarse a casos más prometedores. Margaret sintió que se volvía invisible, desapareciendo de la conciencia de un pueblo que antaño había girado en torno a la influencia de su familia. La gente pasaba apresuradamente junto a su puesto frente a la farmacia, sin mirarla a los ojos, como si reconocer su presencia pudiera contagiarlos de su desgracia. Se estaba convirtiendo en un fantasma, sin dejar de respirar, un recordatorio viviente, de lo rápido que podía cambiar la fortuna, y de lo frágiles que eran los cimientos de la respetabilidad. Sin embargo, incluso mientras su cuerpo se debilitaba, algo en lo más profundo del espíritu de Margaret permanecía inquebrantable. Era la vida que crecía en su interior, exigiéndole que luchara por el futuro de ambos. Quizás era el orgullo obstinado que había sostenido a la familia Carson durante 3 generaciones en la política y la sociedad de Luisiana. O quizás era simplemente la fundamental negativa humana a rendirse ante las adversidades abrumadoras en cualquiera que fuera la fuente de su fuerza. Margaret Thornton seguía levantándose cada mañana, vistiéndose lo mejor que podía y ocupando su lugar fuera de la farmacia, donde todo el pueblo podía verla. Se había convertido en un símbolo, aunque el juicio divino, la resiliencia humana o la crueldad fortuita del destino dependían enteramente de quién la hicieran, y mirando en el viento de octubre transportaba el aroma de las hojas moribundas y el agua estancada del pantano por las calles de Cypress Grove mientras 3 hombres se apiñaban alrededor de una mesa en un rincón del Murphy Saloon. El resplandor ámbar de las lámparas de queroseno proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros, creando una atmósfera de conspiración que encajaba a la perfección con sus intenciones en Randolph. Chester Pemberton, III, encabezaba el pequeño grupo,
con sus dedos bien cuidados envolviendo un vaso de cristal con bourbon importado. A sus 42 años, Pemberton era el hombre más rico del sur de Luisiana. Fuera de Nueva Orleans, propietario de 5 plantaciones de azúcar y una compañía naviera que controlaba la mayor parte del tráfico comercial en esta sección del río Mississippi. Su influencia se extendía mucho más allá de los negocios. Poseía las hipotecas de la mitad de los edificios de Cypress Grove, incluida la farmacia donde Margaret Thornton se había refugiado. En los ojos azul pálido de Pemberton reflejaban una frialdad calculadora que le había sido muy útil en negociaciones comerciales y adquisiciones de tierras. Había amasado su fortuna combinando riqueza heredada, matrimonios estratégicos y una absoluta disposición a explotar cualquier debilidad que descubriera en sus competidores. Las recientes incertidumbres económicas tras la guerra hispano-estadounidense habían aumentado su poder, ya que los pequeños terratenientes se vieron obligados a vender sus propiedades a hombres como Pemberton, que contaban con el capital necesario para capear las tormentas financieras. «Caballeros», dijo Pemberton, con el acento culto de la antigua aristocracia luisiana, «tenemos ante nosotros una oportunidad que podría beneficiarnos considerablemente a todos». Señaló la farmacia al otro lado de la calle apenas visible, a través de las sucias ventanas del bar. «Ese edificio se encuentra en una de las propiedades comerciales más valiosas de la ciudad. Acceso al río, proximidad al ferrocarril, ubicación perfecta para expandir mis operaciones de transporte marítimo». A su lado se sentaba el doctor Edmund Walsh, médico del pueblo cuya relación con Pemberton trascendía con creces el ámbito social. Walsh le debía al acaudalado plantador casi $3,000 en deudas de juego, acumuladas durante sus frecuentes viajes a Nueva Orleans, donde su afición por el póker de alto riesgo había superado constantemente su destreza en el juego. A sus 55 años, Walsh tenía el aspecto cansado de quien había cedido demasiado en su ética médica para satisfacer sus vicios personales. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «El chico Harwell lleva meses rechazando sus ofertas», observó Walsh, removiendo el whisky en su vaso. «El testamento de su padre estipulaba específicamente que la farmacia debía permanecer en manos de la familia. Benjamin se toma esa responsabilidad en serio, probablemente con cierta insensatez». El tercer miembro del grupo era Silas Cartwright, dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo, un hombre cuyas ambiciones siempre habían superado sus capacidades. Cartwright había pasado años viendo cómo se expandía el imperio de Pemberton, mientras su modesto negocio permanecía estancado. La oportunidad de alinearse con el poder real, incluso en un puesto subordinado, atraía sus frustradas aspiraciones de mayor influencia en la comunidad. «¿Qué propone exactamente, señor Pemberton?», preguntó Cartwright, inclinándose hacia adelante con un entusiasmo apenas disimulado. «Benjamin Harwell no es de los que abandonan sus principios por dinero, por mucho que le ofrezcan». Pemberton sonrió, sin ninguna calidez en su expresión. «El dinero no es la única forma de presión disponible, mi querido Silas. A veces las circunstancias se pueden arreglar para que un hombre testarudo sea más razonable con sus opciones». Hizo una pausa para beber su bourbon, saboreando tanto el licor como la expectación que crecía alrededor de la mesa. «Consideren la situación del joven Benjamin y la desafortunada señorita Thornton. Aquí tenemos a un respetable farmacéutico que permite que una mujer soltera y embarazada, con una enfermedad contagiosa, Mary, fuera de su establecimiento. Cabría cuestionar su buen juicio, su compromiso con la salud de la comunidad y las normas morales». El Dr. Walsh captó de inmediato la dirección de los pensamientos de Pemberton. «¿Sugieres que podríamos usar el caso Thornton en su contra?» continuó Pemberton, «que podríamos encontrar maneras de hacer que el acuerdo actual de Benjamin sea más problemático para la continuidad de la operación de la farmacia. Después de todo, ¿qué empresario responsable pondría en peligro a sus clientes albergando a alguien que podría propagar una enfermedad tropical por toda la comunidad?» El plan que surgió durante la siguiente hora era a la vez elegante y despiadado en su simplicidad. Pemberton no sentía ninguna animosidad particular hacia Margaret Thornton ni hacia Benjamin Harwell, pero ambos se habían convertido en obstáculos para sus objetivos comerciales. La presencia de Margaret fuera de la farmacia proporcionaba el pretexto perfecto para la preocupación de la comunidad por la salud pública y la moral. La obstinada negativa de Benjamin a vender la propiedad que había heredado lo convertía en un problema que requería solución. «Lo bueno de este enfoque», explicó Pemberton, «es que actuaremos con una genuina preocupación por el bienestar de la comunidad». Dr. Walsh, su experiencia médica le otorga la autoridad para declarar la situación actual como un peligro para la salud pública. La malaria podría propagarse a otros residentes,
en particular a mujeres embarazadas y niños. Sin duda, el ayuntamiento tendría que actuar conforme a esta recomendación. A Walsh asintió lentamente, comprendiendo su papel en el plan en desarrollo. Podría redactar un informe oficial recomendando medidas de cuarentena inmediatas. Alguien con malaria no debería tener permitido permanecer tan cerca de ciudadanos sanos. ¿Pero a dónde iría?, preguntó Cartwright. La mujer no tiene familia ni recursos. Si la obligamos a irse de la farmacia, probablemente morirá. En cuestión de días. En la sonrisa de Pemberton se ensanchó. Ahí es precisamente donde se revela nuestra caridad. Silas Ann, no somos hombres desalmados. Entendemos que la señorita Thornton merece un trato compasivo a pesar de sus desafortunadas circunstancias. Ann se reclinó en su silla, disfrutando visiblemente de la orquestación de su plan. Resulta que tengo una pequeña cabaña a unos 25 kilómetros río arriba, construida originalmente para albergar a trabajadores temporales durante la zafra azucarera. Ubicación aislada, servicios básicos, ideal para alguien que requiere quarantine. Resolveremos dos problemas a la vez: proteger la salud de la comunidad y brindar un refugio adecuado a la desafortunada mujer. En la cabaña a la que se refería Pemberton estaba ciertamente aislada, pero su lejanía cumplía funciones. Más allá de la cuarentena médica, ubicada en lo profundo de los pantanos de cipreses, donde poca gente se aventuraba, aislaría a Margaret de cualquier contacto con el mundo exterior. Y lo que es más importante, su partida eliminaría la principal excusa de Benjamin Hartwell para resistirse a la presión de vender su propiedad. ¿Y si Benjamin se opone a este acuerdo?, preguntó Walsh. ¿Con qué fundamento?, replicó Pemberton. Actuaremos según la recomendación médica oficial para proteger la salud pública. Si Benjamin decide priorizar sus sentimientos personales sobre la seguridad de la comunidad, eso plantea serias dudas sobre su idoneidad para dirigir un negocio que atiende al público en general. El ayuntamiento podría concluir razonablemente que no se le deben confiar responsabilidades farmacéuticas a alguien con tan poco criterio. Cartwright empezaba a apreciar la sofisticación del enfoque de Pemberton. Así Benjamin coopera con la recomendación de cuarentena, en cuyo caso Margaret desaparece y pierde el apoyo emocional para quedarse, o se resiste y usamos esa resistencia para cuestionar su competencia profesional. Exactamente, confirmó Pemberton. De cualquier manera, la presión sobre el joven Hartwell aumenta significativamente. Un hombre que lucha por mantener su negocio mientras lidia con las sospechas de la comunidad. Sobre su juicio, estará mucho más receptivo a una oferta generosa por su propiedad. El Dr. Walsh planteó una preocupación que lo había estado rondando durante toda la conversación. ¿Qué pasa con Margaret? Es decir, ¿está realmente enferma? ¿Enviarla a una cabaña aislada sin la atención médica adecuada ¿Podría que Edmund? La voz de Pemberton contenía una sutil advertencia. ¿Sugieres que nuestra preocupación por la salud de la comunidad debería verse comprometida por el sentimentalismo? La mujer se está muriendo de todos modos según tu propia evaluación profesional. Alma knows Alcy. Su inevitable fallecimiento no pondrá en peligro a otros ciudadanos ni interferirá con las operaciones comerciales legítimas. La insensibilidad de la declaración flotaba en el aire como el humo de suspiros. Walsh sintió una punzada de conciencia familiar, la misma incomodidad que experimentaba cada vez que sus deudas de juego lo obligaban a comprometer su ética médica. Pero $3,000 en deudas con Randolph Pemberton hacían que la resistencia fuera inútil y financieramente peligrosa. Claro que tienes razón, admitió Walsh. La salud de la comunidad debe priorizarse sobre las preocupaciones individuales. Dijo Pemberton, terminando su bourbon con satisfacción. Entonces, todos estamos de acuerdo sobre el curso de acción necesario durante la semana siguiente. Los tres conspiradores comenzaron a implementar su plan, procurando mantener una apariencia de preocupación legítima. El Dr. Walsh comenzó realizando una inspección sanitaria muy pública del distrito farmacéutico, tomando notas claras sobre las condiciones sanitarias y formulando preguntas directas sobre posibles vectores de transmisión de enfermedades. Ann comenzó a detenerse para examinar a Margaret durante su vigilia diaria frente a la farmacia, haciendo alarde de tomarle el pulso y la temperatura, mientras expresaba en voz alta su preocupación por los riesgos que su condición representaba para los transi. Otros vecinos notaron estos exámenes y comenzaron a preguntarse si debían preocuparse por contraer malaria por la proximidad de la enferma. Estoy profundamente preocupado por las implicaciones para la salud pública, declaró Walsh a varios ciudadanos prominentes, entre ellos el alcalde y 2 concejales. La malaria es una enfermedad tropical grave. Que una persona con la enfermedad activa mantenga un contacto tan estrecho con residentes sanos crea un riesgo innecesario para toda la comunidad. Mientras tanto, Cartwright aprovechó su posición como comerciante prominente para difundir sutilmente la preocupación por el impacto económico de la presencia de Margaret en el comercio local. Sugirió a otros comerciantes que los clientes podrían evitar por completo el distrito de farmacias.
si creían que existía riesgo de transmisión de enfermedades. He notado que varios clientes habituales se muestran reacios a comprar en esa zona, informó durante una reunión del ayuntamiento. La gente está realmente preocupada por traer enfermedades tropicales a sus familias. Está afectando el comercio en todo el distrito. Pemberton permaneció prácticamente en segundo plano. Durante estas etapas el chico Hartwell lleva meses rechazando sus ofertas, observó Walsh, removiendo el whisky en su vaso. El de su padre estipulaba específicamente que la farmacia debía permanecer en manos de la familia iniciales, lo que permitió a Walsh y Cartwright sentar las bases de la preocupación comunitaria. Su papel vendría más tarde. Cuando llegó el momento de presentar su solución como un gesto magnánimo de responsabilidad cívica, la campaña alcanzó su punto álgido durante la segunda semana de octubre, cuando el Dr. Walsh solicitó permiso para dirigirse a una sesión extraordinaria del ayuntamiento sobre un asunto urgente de salud pública. La reunión se celebró en la trastienda del almacén, con la asistencia de la mayoría de los ciudadanos influyentes del pueblo. «Caballeros», comenzó Walsh, con la debida autoridad médica en su voz, «debo informarles de una situación que representa un riesgo significativo para el bienestar de nuestra comunidad. Actualmente, tenemos un residente con malaria activa que mantiene una presencia diaria en nuestro principal distrito comercial. Sacó una carpeta con documentos de aspecto oficial. Informes médicos que documentaban la condición de Margaret en un lenguaje clínico que enfatizaba la naturaleza contagiosa de su enfermedad. La malaria se transmite a través de mosquitos vectores, pero investigaciones médicas recientes sugieren que la proximidad a personas infectadas también aumenta el riesgo de contraer la enfermedad por otros mecanismos. El alcalde Henderson, un hombre nervioso que había ocupado el cargo principalmente porque nadie más quería la responsabilidad, se removió incómodo en su silla. ¿Qué recomienda exactamente, Dr. Walsh? Medidas de cuarentena inmediatas, respondió Walsh sin dudarlo. La señorita Thornton debería ser reubicada en un centro de aislamiento donde pueda recibir la atención adecuada sin poner en peligro a los demás residentes. La situación actual es simplemente inaceptable desde el punto de vista de la salud pública. El concejal Jackson planteó la pregunta obvia: ¿dónde la reubicaríamos? La mujer no tiene familia ni recursos para atención médica privada. Fue el momento de que Pemberton entrara en la conversación. Quizás pueda ofrecer una solución a este dilema, dijo, levantándose de su asiento con humildad. Tengo una pequeña cabaña río arriba que podría servir como centro de cuarentena. Temporal, alojamiento básico, pero lo suficientemente aislado como para prevenir la transmisión de enfermedades. Y proporcionar un refugio adecuado en la oferta fue recibida con alivio inmediato por los concejales, quienes temían la responsabilidad de encontrar una solución por sí mismos. La reputación de responsabilidad cívica de Pemberton hizo que su sugerencia pareciera un gesto generoso, más que una maniobra comercial calculada. Es un gesto sumamente generoso de su parte. Señor Pemberton, dijo el alcalde Henderson con agradecimiento. La comunidad sin duda agradecería semejante contribución a la seguridad pública. Considero que es mi deber como ciudadano preocupado, respondió Pemberton, con un tono modesto y magnánimo a la vez. Todos tenemos la obligación de proteger el bienestar de nuestros vecinos, especialmente en tiempos de crisis. En la votación para implementar medidas de cuarentena fue unánime, sin que ningún concejal se mostrara indiferente ante las preocupaciones de salud pública. El Dr. Walsh fue autorizado a realizar los trámites necesarios para la reubicación de Margaret, mientras que Pemberton aceptó amablemente el agradecimiento del ayuntamiento por su disposición a proporcionar las instalaciones adecuadas en Hall. Concluir la reunión y al salir los asistentes a la fresca tarde de octubre, los tres conspiradores intercambiaron miradas de satisfacción. Su plan se desarrollaba tal como estaba previsto, con la aprobación de la comunidad y la sanción oficial para acciones que, en última instancia, beneficiarían los intereses comerciales de Pemberton. Afuera, inconsciente de las fuerzas que se alineaban contra ella, Margaret Thornton estaba sentada en su cajón habitual junto a la farmacia, observando cómo las estrellas emergían sobre el pantano de Luisiana. La fiebre de la malaria la quemaba como fuego líquido, pero la soportó con la misma determinación serena que la había sostenido durante meses de exilio social y pérdida personal dentro de la farmacia. Benjamin Hartwell le preparó la dosis de agua y pan de la noche, manteniendo la distancia social que exigía, mientras admiraba en secreto su valentía al enfrentarse a una adversidad tan abrumadora. Ninguno de los dos se dio cuenta de que su precaria situación estaba a punto de ser destrozada por hombres que veían el sufrimiento humano solo como una oportunidad para obtener beneficios personales. A la trampa estaba tendida. Las justificaciones oficiales estaban listas y la comunidad había sido convencida de apoyar acciones que servirían a los intereses de la riqueza y el poder
por encima de la compasión y la decencia humana. Solo faltaba la ejecución de un plan que pondría a prueba si la bondad genuina podía sobrevivir en un mundo dominado por la crueldad. Calculada en la mañana del 15 de octubre de 1903, llegó con un frío intempestivo que parecía penetrar hasta los huesos de Cypress Grove. Margaret Thornton se despertó con el sonido de pesadas botas en la escalera de madera que conducía a su pequeña habitación, encima de la farmacia. A través de su conciencia, nublada por la fiebre, oyó voces en tonos oficiales y autoritarios que infundieron una punzada de terror en su ya debilitado organismo. Señorita Thornton, la voz del Dr. Walsh se oyó a través de la delgada puerta, acompañada de golpes que no admitían demora. Necesitamos hablar con usted inmediatamente. Es un asunto de salud pública. Margaret se esforzó por incorporarse. Su vientre embarazado le impedía el simple movimiento. La malaria había sido especialmente severa la noche anterior, dejándola agotada y desorientada. Se envolvió en un fino chal y abrió la puerta para encontrarse con el Dr. Walsh, flanqueado por dos hombres que no reconoció en individuos con aspecto oficial y porte de autoridades gubernamentales. Señorita Thornton, comenzó Walsh, con una incómoda mezcla de autoridad médica y vergüenza personal. Me temo que tenemos malas noticias. El ayuntamiento ha votado a favor de implementar medidas de cuarentena inmediatas. Debido a su estado, las palabras impactaron a Margaret como golpes físicos. Cuarentena. ¿Qué quieres decir? Su malaria representa un riesgo significativo para la salud pública, explicó uno de los funcionarios, consultando un fajo de papeles. El Dr. Walsh ha documentado los peligros de transmisión de enfermedades en zonas pobladas. Para la seguridad de la comunidad, será reubicado en un centro aislado donde podrá recibir la atención adecuada. La mente de Margaret dio vueltas. Pero no tengo a dónde ir. El señor Hartwell ha tenido la amabilidad del señor Hartwell, aunque admirable, no puede suplantar la seguridad pública, interrumpió Walsh. Se han hecho arreglos para su alojamiento en una instalación proporcionada por el señor Pemberton. Será trasladado allí esta mañana a través de las delgadas paredes de la farmacia. Benjamin Hartwell escuchaba cada palabra de la conversación que se desarrollaba sobre su tienda. Estaba preparando el inventario de la mañana cuando llegaron los funcionarios, y su anuncio lo impactó con una fuerza inesperada. Durante los últimos meses, la presencia de Margaret se había convertido en una constante en su rutina diaria. En su serena dignidad ante el sufrimiento, su amable gratitud por sus pequeñas bondades, su forma de no quejarse jamás a pesar de la evidente agonía de su condición. Benjamin Franklin Hartwell tenía 28 años, hijo de un farmacéutico que había cimentado su negocio sobre el principio de que la curación era tanto una ciencia como una vocación. Su padre, Samuel Hartwell, lo había formado no solo en los aspectos técnicos de la preparación farmacéutica, sino también en la amplia responsabilidad que conllevaba tener en sus manos la salud y el bienestar de las personas. Un farmacéutico, decía Samuel a menudo, se sitúa entre el sufrimiento y el alivio. Es una responsabilidad sagrada, hijo. Nunca la olvides. Desde que heredó la farmacia 2 años antes, Benjamin había mantenido los principios de su padre con una devoción casi religiosa. Era conocido en toda la región por sus meticulosos métodos de preparación, su amplio conocimiento de los compuestos medicinales y su disposición a conceder crédito a familias con dificultades económicas. La farmacia se había convertido en algo más que un negocio, era un pilar de la salud comunitaria y un depósito de conocimiento del que la gente dependía. Benjamin también era dolorosamente consciente de que su soltería a los 28 años lo convertía en objeto de especulación entre las madres casamenteras y los círculos de chismes del pueblo. Su dedicación al trabajo y su talante algo erudito le habían ganado fama de soltero empedernido, aunque la verdad era más compleja. Simplemente, nunca había conocido a una mujer que comprendiera su pasión por la curación y la investigación científica. Ver a Margaret sobrellevar su enfermedad con tanta gracia despertó algo inesperado en el ordenado mundo de Benjamin. Su inteligencia era evidente en sus breves conversaciones, su valentía, notable dadas las circunstancias, y su bondad hacia los demás a pesar de su propio sufrimiento. Revelaba un carácter que trascendía las convenciones sociales y las circunstancias materiales. Ahora, al oír a los funcionarios hablar de su reubicación forzada, como si fuera un peligro para la salud pública, en lugar de un ser humano que necesitaba atención desesperadamente, Benjamin sintió una oleada de indignación que lo sorprendió por su intensidad. Subió las escaleras rápidamente y llegó a la puerta de Margaret, justo cuando los funcionarios terminaban su anuncio. «Cavalier», dijo, con una voz que transmitía una autoridad que rara vez usaba fuera de contextos profesionales. «Creo que puede haber algún malentendido sobre la realidad médica de esta situación». El Dr. Walsh se giró para mirarlo, con evidente irritación. «Señor Hartwell»,
Este asunto ha sido decidido por las autoridades competentes. Sus opiniones, aunque apreciadas, no son relevantes para la política de salud pública. En realidad, respondió Benjamin, entrando en la pequeña habitación. Mis opiniones son muy relevantes, ya que soy yo quien ha estado monitoreando diariamente el estado de la señorita Thornton durante los últimos meses. Se acercó a Margaret, notando su palidez y el temblor en sus manos. Además, cuestionó la base médica de estas medidas de cuarentena. El desafío se formuló con calma pero firmeza, y tomó a todos los presentes desprevenidos. Benjamin nunca se había caracterizado por su comportamiento conflictivo, pero algo en la forma en que el funcionario trató la situación de Margaret, con indiferencia, había despertado un instinto protector que desconocía. La ciencia es bastante clara, dijo Walsh con frialdad. La malaria supone un riesgo de transmisión significativo. La malaria se transmite exclusivamente a través de mosquitos infectados, interrumpió Benjamin, con su formación farmacológica evidente en su precisión. No hay ningún caso documentado de transmisión directa entre humanos. La señorita Thornton no representa un mayor riesgo para la salud pública que cualquier otra persona que se haya recuperado de la enfermedad. El silencio que siguió a esta declaración fue tenso. Margaret miró a Benjamin con sorpresa y gratitud, mientras los funcionarios intercambiaban miradas incómodas. Ninguno esperaba que sus justificaciones supuestamente científicas fueran cuestionadas técnicamente. Además, continuó Benjamin, ganando confianza al hablar, privar a la señorita Thornton del acceso a la asistencia farmacéutica adecuada podría resultar fatal en su estado actual. Requiere cuidados estrictamente controlados. No aislamiento. Uno de los funcionarios consultó sus papeles con nerviosismo. El centro de cuarentena proporcionará la atención médica adecuada. ¿Qué atención médica?, preguntó Benjamin, con insistencia. ¿Quién supervisará su estado? ¿Qué medicamentos estarán disponibles? ¿Qué procedimientos de emergencia se implementarán si su estado empeora? Las preguntas quedaron en el aire sin respuesta, porque quienes implementaron el plan de Pemberton se habían centrado en la apariencia de necesidad médica más que en su sustancia. No habían previsto la resistencia de alguien con verdadera experiencia farmacéutica. Margaret recuperó la voz a pesar de su debilidad. Señor Hartwell, por favor, no se ponga en peligro por mí. Entiendo la situación en la que se encuentran estos caballeros. Benjamin la miró entonces, la miró. De verdad, quizá por primera vez desde que había llegado a la puerta de su farmacia meses atrás, vio inteligencia en sus ojos a pesar de la fiebre, dignidad a pesar de sus circunstancias precarias, y una fuerza que la había sostenido en medio de pruebas que habrían destrozado a muchos. Más aún, vio a alguien que merecía algo mejor que ser abandonada a morir sola en una cabaña aislada porque su presencia se había vuelto incómoda para hombres poderosos con sus propios intereses. Señorita Thornton, dijo formalmente, ¿estaría dispuesta a aceptar un arreglo alternativo? Margaret parpadeó confundida. No. Entiendo. Benjamin se giró para encarar a los funcionarios directamente. Si la preocupación es realmente la salud pública y la supervisión médica adecuada, propongo una solución que aborde ambos problemas eficazmente. El doctor Walsh frunció el ceño. ¿Qué clase de solución? Matrimonio, dijo Benjamin simplemente. La palabra cayó en la habitación, como una piedra en aguas quietas. En el silencio que siguió fue absoluto. Margaret lo miró conmocionada. Los funcionarios parecían haberse tragado algo desagradable, e incluso Benjamin pareció ligeramente sorprendido por su propia audacia. Si la señorita Thornton se convirtiera en la señora Hartwell, continuó, dirigiéndose más a ella que a los funcionarios, tendría acceso a supervisión farmacéutica y control médico constantes. Como mi esposa, su presencia en la farmacia sería completamente apropiada y justificada profesionalmente. Los problemas de salud de la comunidad se abordarían mediante una supervisión médica adecuada, en lugar de un exilio. El corazón de Margaret se aceleró, aunque no pudo determinar si era por fiebre, shock o algo completamente distinto. Señor Hartwell, no tiene que... Sé que no tengo por qué hacerlo, dijo Benjamin con suavidad, pero quizá quiera hacerlo. Quizá sea lo correcto, tanto desde el punto de vista médico como personal. El doctor Walsh fue el primero en recobrar la compostura. Esto es muy irregular. El ayuntamiento ya ha votado. El ayuntamiento votó a favor de abordar un problema de salud pública, corrigió Benjamin. Si ese problema se puede abordar mediante una supervisión médica adecuada en la comunidad, sin duda eso beneficia más a todos que el exilio forzoso. Uno de los funcionarios se removió incómodo. El señor Pemberton fue muy específico sobre las medidas de cuarentena. El señor Pemberton no es un profesional de la salud, respondió Benjamin con firmeza. Yo sí lo soy, y me ofrezco a asumir la plena responsabilidad profesional del cuidado y tratamiento de la señorita Thornton. A Margaret le costaba asimilar lo que estaba sucediendo. Este hombre, que solo le había mostrado una discreta amabilidad durante sus momentos más difíciles, le ofrecía matrimonio.
no por lástima ni caridad, sino como una decisión médica y personal bien pensada. La propuesta era poco convencional, sin duda, pero provenía de alguien que la había visto en sus peores momentos y aún creía que merecía dignidad y cuidados. Señor Hartwell dijo en voz baja: ¿Estás seguro? El matrimonio es un compromiso serio, y mis circunstancias sonan complicadas. Benjamin se arrodilló junto a su silla, acercándose a su altura. Señorita Thornton, la he visto afrontar circunstancias imposibles con más valentía y gracia que la mayoría de la gente en sus mejores momentos. He visto su inteligencia, su bondad, su fuerza. Si está dispuesta a confiarme sus cuidados, creo que podríamos construir algo bueno juntos. La simple honestidad de sus palabras trascendió toda la jerga médica y los pronunciamientos oficiales. Allí estaba un hombre que le ofrecía compañía, no rescate, respeto, no caridad. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las primeras lágrimas de esperanza que había derramado en meses. La comunidad podría no aceptar tal acuerdo, advirtió. La comunidad aceptará lo que les mostremos, respondió Benjamin con seguridad. Y tengo la intención de mostrarles una farmacia exitosa dirigida por socios capaces que, casualmente, están casados. El Dr. Walsh hizo un último intento por salvar la situación. Todo esto es muy romántico, pero no cambia la realidad médica. La mujer está gravemente enferma. Precisamente por eso necesita una supervisión médica adecuada. No abandono, dijo Benjamin, levantándose para encarar al médico directamente. Tengo amplia experiencia con enfermedades tropicales y acceso a los tratamientos farmacéuticos más modernos. La señorita Thornton recibirá mejor atención aquí que en cualquier otro lugar de la región. Los funcionarios se encontraron en una situación incómoda. No podían rebatir la lógica médica de la propuesta de Benjamin, sin revelar que sus medidas de cuarentena se basaban en pretensiones y no en preocupaciones sanitarias genuinas. Tampoco podían forzar la situación sin parecer crueles e irrazonables ante una comunidad que comenzaba a percatarse de la confrontación. Margaret tomó una decisión. Señor Hartwell, si de verdad está dispuesto a asumir semejante responsabilidad, entonces sí, acepto su propuesta. Las palabras parecieron resonar con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. Benjamin sonrió, la primera sonrisa sincera que Margaret le había visto en todos sus meses de cuidadosa amistad. Entonces tal vez, dijo a los funcionarios, ustedes, señores, deberían informar al ayuntamiento que la situación de salud pública se ha resuelto mediante una supervisión médica adecuada y acuerdos matrimonials. El Dr. Walsh recogió sus papeles con evidente frustración. Este asunto no ha terminado. ¿Habrá dudas sobre la legitimidad de este acuerdo? Estoy seguro de que sí, asintió Benjamin con calma. Pero esas preguntas se responderán con los resultados. La señorita Thornton, o mejor dicho, la futura señora Hartwell, recibirá la mejor atención médica disponible, y la comunidad verá que una supervisión adecuada puede abordar los problemas de salud, sin recurrir al exilio. Mientras los funcionarios se marchaban, visiblemente decepcionados por el fracaso de su misión, Benjamin y Margaret se encontraron solos por primera vez desde su inusual compromiso. La pequeña habitación parecía estar llena de nuevas posibilidades y preguntas no formuladas sobre el compromiso al que acababan de comprometerse. Espero que no te arrepientas de esta decisión, dijo Margaret. En voz baja, Benjamin acercó una silla a su cama. Señorita Thornton, he pasado los últimos 2 años dirigiendo esta farmacia exactamente como mi padre, siguiendo todas las tradiciones y convenciones sin rechistar. Pero observarla estos últimos meses me ha enseñado algo importante sobre la valentía y el valor de hacer lo correcto en lugar de lo que se espera de mí. Hizo una pausa, observando su rostro a la luz de la mañana que se filtraba por la pequeña ventana. Adiós. Creo que podríamos sorprendernos con lo que podemos lograr juntos. Margaret sintió un calor que nada tenía que ver con la malaria extendiéndose por su pecho. Por primera vez desde la muerte de sus padres, encaraba el futuro con algo parecido a la esperanza. ¿Cuándo nos casaremos?, preguntó con tono práctico. Esta tarde, si tienes fuerzas, respondió Benjamin. Antes de que nadie tenga tiempo de organizar más obstáculos. Margaret asintió, comprendiendo la sabiduría de actuar con rapidez. Señor Hartwell, Benjamin, quiero que sepa que no tomo este gesto a la ligera. Le prometo que no se arrepentirá de darme esta oportunidad. Benjamin extendió la mano y la tomó con suavidad. Margaret, tengo el presentimiento de que esta será la mejor decisión que cualquiera de los dos haya tomado jamás. Afuera, el viento de octubre seguía soplando por las calles de Cypress Grove, pero dentro de la pequeña habitación, encima de la farmacia, 2 personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables comenzaron a planear un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado hace apenas unas horas. NDS. La boda de Benjamin Franklin Hartwell y Margaret Elizabeth Thornton se celebró a las 4 de la tarde del 15
de octubre de 1903 en el pequeño salón de la parte trasera de la casa del reverendo Timothy Morrison. La ceremonia contó con la presencia de solo 3 personas en el propio reverendo: la señora Abigail Morrison, esposa del reverendo, quien actuó como testigo, y el joven Timothy Morrison Jr., quien se vio obligado a prestar servicio cuando necesitaban un segundo testigo y no encontraron a nadie más dispuesto a participar con tan poca antelación. Anne Margaret llevaba un sencillo vestido azul que la señora Morrison le había proporcionado discretamente, una de sus propias prendas rápidamente modificada para acomodar su figura embarazada. Benjamin se había puesto su mejor traje de domingo, el mismo que usaba para los servicios religiosos y las importantes conferencias farmacéuticas. La ceremonia en sí fue breve y práctica, centrándose en las necesidades legales más que en los florecimientos románticos. ¿Aceptas, Benjamin Franklin Hartwell, a Margaret Elizabeth Thornton como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza mientras ambos vivan? Lo haré, respondió Benjamin, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que se estaba comprometiendo. Usted, Margaret Elizabeth Thornton, acepta a Benjamin Franklin Hartwell como su legítimo esposo, para tenerlo y cuidarlo, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, mientras ambos vivan. La voz de Margaret era apenas un susurro, debilitada por la fiebre, pero clara en su intención. Ansí quiero, por la autoridad que me ha conferido el estado de Luisiana y Dios Todopoderoso. Ahora los declaro marido y mujer. No hubo beso, ni celebración, ni recepción con pastel y baile. Margaret estaba demasiado débil para largas festividades, y ambos comprendían que su matrimonio era tanto una alianza estratégica como una unión romántica. Pero al firmar el certificado de matrimonio con la pluma estilográfica de la señora Morrison, algo cambió entre ellos, una sensación de compañerismo que iba más allá de la mera conveniencia. El camino de regreso a la farmacia fue lento, con Benjamin sujetando el codo de Margaret mientras ella recorría las irregulares aceras de madera. La noticia de su repentino matrimonio ya había empezado a correr por la eficiente red de chismes de Cypress Grove, y sentían miradas curiosas observándolos. Desde detrás de las ventanas con cortinas. ¿Estás reconsiderando?, preguntó Margaret mientras se detenían a descansar en un banco afuera de la tienda. Benjamin consideró la pregunta seriamente antes de responder. No, dijo finalmente, pero me pregunto si deberíamos haber discutido los aspectos prácticos con más detalle antes de dar un paso tan significativo. Margaret esbozó una débil sonrisa. ¿Quieres decir que acabas de descubrir que estás casado con una mujer a la que apenas conoces, que está embarazada de otro hombre y se está muriendo de malaria? Dicho así, suena bastante impulsivo, admitió Benjamin, aunque su tono denotaba más diversión que arrepentimiento. Quizás deberíamos solucionar lo de apenas nos conocemos cuanto antes en esa noche. Mientras Margaret descansaba en lo que ahora era su espacio compartido encima de la farmacia, Benjamin preparó lo que, en privado, consideraba el compuesto farmacéutico más importante de su carrera. Había estado investigando exhaustivamente los tratamientos contra la malaria desde la llegada de Margaret, manteniéndose en contacto con colegas médicos de Nueva Orleans y Mobile, y estudiando todos los textos disponibles sobre enfermedades tropicales. El tratamiento estándar para la malaria era la quinina, derivada de la corteza del árbol de la quina, y disponible en diversas preparaciones. Sin embargo, la quinina presentaba desafíos únicos para las mujeres embarazadas. A las dosis necesarias para combatir la malaria grave podían provocar abortos espontáneos, mientras que las dosis insuficientes permitían que la enfermedad progresara. Sin control, Benjamin había estado experimentando con un enfoque modificado, combinando dosis más bajas de quinina con compuestos de apoyo, diseñados para aumentar su eficacia y minimizar los riesgos para el feto. Su investigación lo llevó a explorar el trabajo de médicos europeos que habían tratado la malaria en territorios coloniales, donde las mujeres embarazadas enfrentaban dilemas médicos similares. Descubrió que la clave no residía en encontrar alternativas a la quinina, sino en optimizar su administración y absorción. Al combinar quinina de grado farmacéutico con cantidades cuidadosamente medidas de suplementos de hierro, digestivos y compuestos nutricionales, creía que podría crear un régimen de tratamiento que combatiría la malaria y al mismo tiempo favorecería la salud de Margaret y el desarrollo del bebé. Margaret la llamó en voz baja desde el pequeño laboratorio que había instalado en un rincón de su sala de estar. Me gustaría hablar sobre tus opciones de tratamiento. Se reunió con él en la mesa de trabajo donde él había dispuesto varias botellas, herramientas de medición y hojas de cuaderno llenas de cálculos. Has estado trabajando en esto toda la noche. He estado trabajando en esto desde el día que llegaste, admitió Benjamin. Sabía que los enfoques estándar no eran adecuados para tu situación, así que he estado buscando alternativas. Le mostró sus notas,
explicándole el razonamiento detrás de su enfoque terapéutico modificado. Margaret escuchó atentamente, haciendo preguntas que revelaban tanto su inteligencia como su comprensión de su propia condición. Propone reducir la dosis de quinina pero aumentar su eficacia mediante una terapia combinada, resumió Ease. Una idea notablemente innovadora. Benjamin la miró sorprendido. ¿Entiendes los principios farmacéuticos involucrados? Mi padre insistió en una educación completa, explicó Margaret, incluyendo conocimientos médicos y científicos básicos. Creía que los ciudadanos informados tomaban mejores decisiones. Hizo una pausa, estudiando sus cálculos. Este enfoque requiere una sincronización precisa y un seguimiento minucioso. Por eso nunca funcionaría en una cabaña aislada a 25 kilómetros de instalaciones farmacéuticas adecuadas, dijo Benjamin con insistencia, pero aquí, con monitoreo diario y ajustes de dosis, creo que podría ser muy efectivo. A Margaret sintió una oleada de esperanza que no había experimentado en meses. ¿De verdad crees que esto podría funcionar? Creo que es nuestra mejor opción, respondió Benjamin con sinceridad, pero requiere una colaboración total. Deberás monitorear tus síntomas cuidadosamente, informar cualquier cambio de inmediato y confiar en mi criterio sobre las modificaciones de la dosis. Asociación, repitió Margaret, saboreando la palabra. Me gusta cómo suenan. Comenzaron el tratamiento esa misma noche. Benjamin preparó la primera dosis de su compuesto modificado mientras explicaba cada componente y su efecto previsto. Margaret tomó notas detalladas, creando un diario de síntomas que les ayudaría a seguir su progreso y ajustar el tratamiento según fuera necesario. La respuesta no fue inmediata, pero en 3 días ambos pudieron observar mejoras sutiles. Los patrones febriles de Margaret se volvieron menos severos. Los episodios de temblores violentos disminuyeron en frecuencia y sus niveles generales de energía mostraron aumentos moderados. Más importante aún, el bebé parecía estar respondiendo bien al tratamiento. Los síntomas del embarazo de Margaret se mantuvieron normales y los movimientos del niño continuaron siendo fuertes y regulares. Benjamin monitoreó cuidadosamente a ambos pacientes, ajustando las dosis según los informes diarios del estado de Margaret y sus propias observaciones clínicas durante los largos días de noviembre. Mientras la salud de Margaret mejoraba gradualmente, comenzaron el proceso más complejo de construir un matrimonio real a partir de su acuerdo práctico. Hablaron extensamente, compartiendo historias sobre sus familias, sus sueños y sus temores sobre el futuro. Margaret habló de su infancia como hija del juez Carson, la presión de cumplir con las expectativas sociales y el impactante descubrimiento de que la riqueza de su familia había sido una ilusión. Describió su relación con Thomas Beauregard con el desapego analítico de quien ha adquirido perspectiva a través del sufrimiento. Pensaba que el amor significaba seguridad y posición. Social, le dijo a Benjamin una noche mientras trabajaban juntos, preparando compuestos farmacéuticos para los clientes del día siguiente. Confundía ser deseada con ser valorada, ser perseguida con ser respetada. Benjamin compartió su propia historia, cómo creció como hijo de un farmacéutico dedicado, su educación en ciencias farmacéuticas y su decisión de continuar el trabajo de su padre en lugar de buscar oportunidades más lucrativas en ciudades más grandes. Siempre supuse que me casaría con el tiempo, admitió, pero nunca conocí a nadie que entendiera por qué me atraía tanto el trabajo farmacéutico. La mayoría lo ve como una simple mezcla de medicamentos, pero en realidad se trata de esperanza, de dar a las personas las herramientas que necesitan para sanar. A medida que la salud de Margaret mejoraba, comenzó a asumir más responsabilidades en la farmacia. Sus habilidades matemáticas resultaron invaluables para la gestión de inventarios y el registro financiero. Su don de gentes perfeccionado. Durante años de entretenimiento con el juez Carson, la ayudó a conectar con clientes que inicialmente se habían mostrado escépticos ante las inusuales circunstancias de su matrimonio. Anne también aportó una perspectiva que Benjamin nunca había considerado. Piensas en las necesidades médicas inmediatas de cada cliente. Observó una tarde, pero no considera sus problemas de salud más amplios. La Ezra Patterson, por ejemplo, compra remedios estomacales 2 veces por semana, pero también sufre de ansiedad por el alcoholismo de su marido. Quizás lo que realmente necesita es un compuesto que aborde ambos problemas. Benjamin comenzó a desarrollar lo que posteriormente se reconocería como uno de los primeros enfoques holísticos para la práctica farmacéutica comunitaria. En lugar de simplemente surtir recetas y vender remedios estándar, la y Margaret comenzaron a crear tratamientos personalizados que abordaban el estado de salud completo de los clientes. El trabajo fue intelectualmente estimulante para ambos, pero también cumplió una función práctica al establecer su legitimidad como matrimonio. Los clientes que visitaban la farmacia veían una colaboración profesional que claramente beneficiaba a todos los involucrados. La evidente experiencia de Margaret y el evidente respeto de Benjamin por sus contribuciones
hicieron que a los críticos les resultara difícil desestimar su matrimonio como mera caridad o necesidad médica para diciembre. Los síntomas de malaria de Margaret habían remitido en gran medida. Aunque Benjamin continuó con el tratamiento modificado para prevenir la recurrencia, su embarazo progresaba con normalidad, y los exámenes médicos realizados a regañadientes por el Dr. Walsh confirmaron que tanto la madre como el bebé se encontraban bien. La transformación en la apariencia de Margaret fue notable. La mujer, de mejillas hundidas y atormentada por la fiebre que había permanecido sentada temblando frente a la farmacia, había sido reemplazada por alguien que irradiaba salud y propósito. Su cabello oscuro había recuperado su brillo, sus ojos verdes brillaban con inteligencia y humor, y su creciente barriga hablaba de la nueva vida que pronto se uniría a su peculiar familia. Benjamin también había cambiado, aunque su transformación fue menos física que emocional. El farmacéutico, reservado y erudito, había descubierto unas reservas de valentía y decisión que sorprendieron a todos sus conocidos. Su disposición a desafiar a la autoridad y sus innovadores enfoques en el tratamiento médico le habían granjeado el respeto de toda la región. En su convivencia había evolucionado de forma natural, pasando de una necesidad práctica a una auténtica colaboración. Compartían la gestión de la farmacia, colaboraban en el desarrollo de nuevos protocolos de tratamiento y se apoyaban mutuamente en los retos diarios de construir una vida juntos. «Necesito preguntarte algo», dijo Margaret una noche a mediados de diciembre mientras estaban sentados junto a la chimenea, ella trabajando en ropa de bebé mientras él estudiaba revistas médicas. «Cuando nazca el bebé, ¿qué le diremos a la gente sobre las circunstancias?» Benjamin dejó su diario y consideró la pregunta con detenimiento. «Les diremos la verdad, Anne, que eres mi esposa y que este es nuestro hijo. Los details biológicos solo nos incumben a nosotros». Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿De verdad reclamarías como tuyo al hijo de otro hombre?» «Margaret», dijo Benjamin con dulzura, sentándose a su lado, «no pretendo nada. Para cuando nazca este bebé, será nuestro en todo sentido. Seremos quienes le demos amor, guía, educación y seguridad. Eso nos convierte en padres». Independientemente de nuestra biología, la simple generosidad de su declaración abrumó. La compostura que Margaret mantenía con tanto esmero durante meses se había preocupado por cómo explicar la paternidad de su hijo, cómo proteger a un bebé inocente del estigma social del nacimiento ilegítimo. La aceptación con total naturalidad de Benjamin le quitó esa carga por completo. «Te amo», dijo de repente. Las palabras surgieron antes de que tuviera tiempo de considerar sus implicaciones. Benjamin la miró con sorpresa, luego con creciente cariño. «Yo también te amo», respondió, y ambos se dieron cuenta de que, durante sus meses de relación y colaboración, su matrimonio práctico se había convertido en algo mucho más profundo. A finales de 1903, la farmacia Hartwell se había convertido en uno de los negocios más exitosos de Cypress Grove. Sus innovadores enfoques terapéuticos atrajeron a clientes de las comunidades aledañas. Su éxito financiero se hizo evidente en la ampliación del inventario y la mejora de las instalaciones, y su matrimonio se había convertido en un modelo que otras parejas seguían en busca de inspiración. Adolph Pemberton observaba estos acontecimientos con creciente frustración. Su plan de adquirir la farmacia no solo había fracasado, sino que de hecho había fortalecido la posición de Benjamin en la comunidad. El matrimonio forzado, que se suponía que causaría escándalo, había generado en cambio respeto y admiración. Pero Pemberton no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. A medida que el invierno se instalaba en Luisiana y el embarazo de Margaret se acercaba a su fin, comenzó a desarrollar nuevas estrategias para lograr sus objetivos comerciales. El juego estaba lejos de terminar, y las apuestas estaban a punto de volverse mucho mayores. Más alto en la primavera de 1904 trajo cambios sin precedentes a Cypress Grove, la mayoría de ellos provenientes de la modesta farmacia que se había convertido en el epicentro de la innovación médica en el sur de Luisiana. Margaret Hartwell dio a luz a una niña sana el 14 de febrero, el día de San Valentín, un detalle que los románticos habitantes del pueblo interpretaron como una señal de aprobación divina para el matrimonio poco convencional que había salvado a madre e hija. La pequeña Sarah Hartwell era una hermosa bebé, con el cabello oscuro de su madre y unos ojos brillantes e inteligentes que parecían observar todo a su alrededor con una intensidad inusual. Benjamin estuvo presente en el parto, brindando apoyo médico que complementó la reticente atención obstétrica del Dr. Walsh. En el parto transcurrió sin complicaciones, prueba de la eficacia del tratamiento modificado contra la malaria de Benjamin, que mantuvo la salud de Margaret durante todo el embarazo. Más significativamente, la noticia de la exitosa recuperación y el parto sin contratiempos de Margaret había comenzado a atraer la atención de profesionales médicos de toda la región. De la costa del Golfo en el innovador
enfoque de Benjamin para tratar la malaria en mujeres embarazadas, representó un verdadero avance en la medicina tropical, y médicos de lugares tan lejanos como Mobile y Nueva Orleans solicitaban información detallada sobre sus protocolos de tratamiento. El Dr. Harrison Fletcher, director de medicina tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane, llegó a Cypress Grove una húmeda mañana de abril, acompañado de 2 colegas especializados en investigación farmacéutica. Habían venido específicamente para estudiar el trabajo de Benjamin y evaluar su potencial para una aplicación más amplia en el tratamiento de casos similares en toda la región. Senator Hardwell, dijo el Dr. Fletcher mientras examinaba el meticuloso historial del tratamiento de Benjamin, lo que ha logrado aquí representa un avance significativo en nuestra comprensión de los enfoques de terapia combinada. ¿Ha considerado presentar sus hallazgos a la Asociación Médica Estadounidense? Benjamin, todavía algo abrumado por la atención que recibía su trabajo, intercambió una mirada con Margaret antes de responder. No había pensado mucho en congresos médicos formales. Esto surgió como una solución práctica a un problema. Los mejores avances médicos suelen surgir precisamente de estas necesidades prácticas, respondió el Dr. Fletcher. Su combinación de dosis reducidas de quinina con compuestos de apoyo podría revolucionar los enfoques terapéuticos para las mujeres embarazadas en las zonas tropicales en Margaret. Sosteniendo a la bebé Sara mientras participaba en la conversación, ofreció su propia perspectiva. El enfoque de Benjamin funcionó porque me trató como una persona completa, no solo como un conjunto de síntomas. Consideró mi embarazo, mi estado nutricional, mi estado emocional, ante todo lo que pudiera afectar los resultados del tratamiento. El Dr. Fletcher asintió con aprecio. Esa perspectiva holística es precisamente lo que hace que este trabajo sea tan valioso. Señora Hardwell, sus registros detallados de síntomas fueron cruciales para desarrollar el protocolo de tratamiento óptimo. ¿Ha considerado recibir formación médica formal? La sugerencia pilló a Margaret por sorpresa. ¿Formación médica? No estoy segura de que sea apropiada para alguien en mi posición. Su posición como esposa de un farmacéutico innovador que ha experimentado y documentado personalmente un protocolo de tratamiento innovador, creo que eso la hace excepcionalmente calificada para contribuir a la educación médica, dijo con firmeza el Dr. Fletcher. Tulane ha estado considerando la posibilidad de establecer un programa de capacitación para asistentes médicos y especialistas farmacéuticos. Su experiencia podría ser invaluable. La visita del equipo médico de Tulane marcó el inicio de una nueva etapa en el desarrollo profesional de los Hardwell. En cuestión de semanas, recibían correspondencia de médicos de todo el sur que deseaban implementar los protocolos de tratamiento de Benjamin. Las empresas de suministros médicos comenzaron a realizar pedidos de los compuestos especializados que él había desarrollado. Y lo más importante, la Junta Estatal de Salud de Luisiana solicitó a Benjamin que preparara un informe formal sobre sus métodos para distribuirlo a los médicos rurales de todo el estado en la farmacia. Tuvo que ampliarse para satisfacer la creciente demanda de sus tratamientos innovadores y su creciente reputación de atención médica personalizada. Benjamin contrató a 2 asistentes en jóvenes de parroquias vecinas que vinieron específicamente para aprender sus técnicas. Margaret estableció lo que fue de hecho la primera consulta farmacéutica en la Luisiana rural, ayudando a otros farmacéuticos a adaptar los métodos Hardwell a sus propias condiciones locales. El éxito, sin embargo, trajo consigo desafíos inesperados que pusieron a prueba tanto sus capacidades profesionales como su relación personal. La mayor atención implicó más horas de trabajo, más viajes para Benjamin para consultar con médicos de otras comunidades, y un mayor escrutinio de sus vidas privadas por parte de personas que querían comprender cómo una pareja tan improbable había logrado resultados tan extraordinarios. Margaret se encontró en la peculiar situación de ser celebrada simultáneamente como pionera médica y criticada por haber traspasado los límites sociales. Algunos médicos visitantes elogiaron su inteligencia y sus contribuciones a la innovación farmacéutica. Otros cuestionaron si era apropiado que una mujer, especialmente con su origen poco convencional, participara de forma tan destacada en la profesión médica. Hay rumores, informó el Dr. Walsh a Benjamin durante una de sus visitas cada vez más frecuentes para supervisar sus operaciones, de que la señora Hardwell es en realidad quien desarrolla estos protocolos de tratamiento. Algunos sugieren que usted es simplemente la imagen pública del trabajo que realiza alguien que no puede ser reconocida oficialmente debido a su género. Benjamin consideró esta acusación detenidamente antes de responder. La doctora Walsh: mi esposa y yo trabajamos como socios. Ella aporta ideas que mejoran nuestros enfoques terapéuticos, al igual que yo aporto mi experiencia farmacéutica que hace que esas ideas sean aplicables en la práctica. La idea de que uno de nosotros controle secretamente al otro revela más sobre la persona que hace tales sugerencias
que sobre nuestra relación laboral real. La conversación reflejó una tensión más amplia que se estaba gestando en torno al éxito de los Hartwell. Su enfoque colaborativo desafiaba las suposiciones convencionales sobre los roles apropiados para hombres y mujeres en entornos profesionales. La evidente experiencia de Margaret y el evidente respeto de Benjamin por sus contribuciones incomodaron a algunas personas, especialmente a quienes preferían jerarquías claras y divisiones tradicionales del trabajo. Anne Randolph Pemberton observaba estos acontecimientos con creciente alarma. No solo su plan para adquirir la farmacia había fracasado estrepitosamente, sino que el éxito de los Hartwell dificultaba la consecución de sus propios intereses comerciales. La atención que recibían por parte de profesionales médicos y funcionarios de salud estatales significaba que cualquier intento futuro de presionar a Benjamin para que vendiera estaría sujeto a un escrutinio mucho mayor. Era aún peor aún. Desde la perspectiva de Pemberton, la reputación de innovación e integridad de los Hartwell comenzaba a atraer a otros negocios a Cypress Grove. Una empresa de suministros médicos había solicitado establecer un centro de distribución regional en el pueblo. 2 médicos habían expresado interés en trasladar sus consultorios para estar más cerca de las innovaciones farmacéuticas que se desarrollaban en la farmacia de Hartwell, la tranquila comunidad pantanosa que Pemberton esperaba controlar. Mediante sus intereses en el transporte marítimo y las plantaciones comenzaba a transformarse en algo mucho más dinámico e independiente en mayo de 1904. La frustración de Pemberton llegó a su punto álgido cuando la Junta Estatal de Salud de Luisiana anunció que designaría a Cypress Grove como centro piloto para implementar nuevas iniciativas de salud pública basadas en los métodos de tratamiento Hartwell. La designación incluyó financiación estatal para ampliar las instalaciones médicas y contratos garantizados que garantizarían la independencia financiera de la farmacia durante Acre. Esto no puede continuar, declaró Pemberton durante una reunión de emergencia con sus conspiradores habituales en Murphy's Saloon. Si el Estado establece una presencia médica permanente aquí, mis oportunidades de expansión quedarán bloqueadas para siempre. En el Dr. Walsh, cuya posición se había vuelto cada vez más precaria a medida que la reputación médica de los Hartwell eclipsaba la suya, estaba ansioso por encontrar maneras de socavar su éxito. Quizás haya enfoques que no hayamos considerado, los antecedentes de la mujer, por ejemplo. Aún hay dudas sobre la legitimidad de su matrimonio y las circunstancias de su embarazo. Silas Cartwright, cuya tienda de abarrotes se había beneficiado del aumento de visitas gracias a la reputación de los Hartwell, se mostró más cauteloso a la hora de participar en nuevos proyectos. La gente parece estar realmente satisfecha con sus servicios. Cualquier acción en su contra debería planificarse con mucho cuidado para evitar una reacción negativa de la comunidad. Pemberton ya había estado desarrollando estrategias más sofisticadas. La confrontación directa claramente no funcionará, pero hay otras formas de presión que podrían resultar más efectivas. Su nuevo plan consistía en aprovechar sus conexiones con compañías navieras y proveedores para crear problemas logísticos que dificultaran la expansión de las operaciones de la farmacia. Al influir en los plazos de entrega, cuestionar los acuerdos de crédito y difundir la preocupación por la fiabilidad de un negocio que había crecido demasiado rápido, esperaba generar suficiente estrés operativo como para obligar a Benjamin a reconsiderar su postura. La campaña comenzó sutilmente en junio, cuando varias entregas programadas de suministros farmacéuticos se retrasaron misteriosamente o se desviaron a otros destinos. Benjamin inicialmente atribuyó estos problemas a dificultades normales de envío, pero el patrón se volvió sospechoso cuando varios proveedores informaron problemas similares que solo afectaban las entregas a Cypress Grove. Alguien está interfiriendo con nuestras cadenas de suministro, observó Margaret tras revisar los registros de entrega por tercera semana consecutiva de problemas. No se trata de errores de envío aleatorios, son demasiado constantes y específicos. Benjamin se resistía a creer que alguien saboteara deliberadamente los suministros médicos, pero la evidencia se estaba volviendo difícil de ignorar. Si alguien está interrumpiendo nuestras operaciones intencionalmente, ¿cuál crees que sea su objetivo? Obligándonos a reducir los servicios, decepcionando a los clientes, creando la impresión de que no somos confiables, respondió Margaret de inmediato, socavando nuestra reputación indirectamente. Ya que la confrontación directa no funcionó, la pareja respondió a estos desafíos, desarrollando redes de suministro alternativas y acuerdos de abastecimiento de respaldo. La correspondencia de Margaret con otros farmacéuticos de la región resultó invaluable para identificar proveedores que pudieran suministrar los materiales necesarios cuando sus proveedores primarios experimentaron dificultades. La creciente reputación de Benjamin en el ámbito médico impulsó a muchos proveedores a establecer acuerdos especiales para garantizar que sus productos llegaran a su innovadora consulta, pero
Las interrupciones en la cadena de suministro fueron solo el comienzo de la intensificada campaña de Pemberton. En julio, comenzaron a circular preguntas sobre la seguridad y la regulación de los compuestos farmacéuticos modificados de los Hartwell. Cartas anónimas a funcionarios de salud estatales sugerían que se estaban realizando experimentos sin licencia y sin la debida supervisión. Se presentaron quejas alegando que la participación de Margaret en la preparación farmacéutica violaba las regulaciones que limitaban dicho trabajo a profesionales con licencia. Las acusaciones son completamente infundadas, la dijo Benjamin al Dr. Fletcher durante una de sus consultas regulares, pero abordarlas requiere mucho tiempo y recursos. Cada semana que dedico a documentar nuestros procedimientos y a responder a las consultas regulatorias es una semana que no desarrollo nuevos tratamientos ni atiendo a pacientes. El Dr. Fletcher se indignó por lo que reconoció como una campaña de acoso sistemático. Esto es claramente un intento de intimidarlos para que abandonen un trabajo que amenaza los intereses comerciales de alguien. La comunidad médica debe responder adecuadamente a estas tácticas. La respuesta llegó en forma de una carta formal de apoyo, firmada por 15 médicos e investigadores médicos destacados de toda la región de la costa del Golfo. En la carta, dirigida a la Junta Estatal de Salud de Luisiana, respaldaba detalladamente los métodos de Benjamin y las contribuciones de Margaret a la innovación farmacéutica. Más importante aún, identificaba la campaña de acoso como un ataque al progreso médico que merecía investigación y medidas adecuadas. A la carta tuvo el efecto deseado de desviar la presión regulatoria, pero también intensificó el conflicto. Pemberton se dio cuenta de que su enfoque indirecto no estaba dando resultados y que se requerirían medidas más drásticas para lograr sus objetivos. En agosto, la situación llegó a un punto crítico cuando la bebé Sarah enfermó gravemente, con lo que parecía ser una infección respiratoria. Margaret y Benjamin trabajaron frenéticamente para tratar a su hija, pero su estado empeoró rápidamente a pesar de sus mejores esfuerzos. El Dr. Walsh, convocado para brindar apoyo médico adicional, examinó a la bebé y dio un diagnóstico. Me temo que parece ser difteria, anunció con gravedad. El niño deberá ser puesto en cuarentena de inmediato, y es posible que ambos hayan estado expuestos a la enfermedad. El diagnóstico fue particularmente alarmante, porque la difteria era altamente contagiosa y a menudo mortal en bebés. De confirmarse, requeriría el cierre temporal de la farmacia y podría exponer a toda la comunidad a una peligrosa epidemia. Paró Margaret. Tras meses de estudio y observación médica, notó inconsistencias en los síntomas de Sarah que no coincidían con los síntomas típicos de la difteria. Benjamin dijo en voz baja: «No creo que sea difteria. La progresión es incorrecta y está respondiendo a tratamientos que no deberían ser efectivos para esa enfermedad». Benjamin realizó su propio examen minucioso y llegó a la misma conclusión. «Tiene razón. Parece más bien una bronquitis grave, posiblemente complicada por la exposición a algún tipo de irritante». La pregunta era: ¿qué tipo de irritante podría haber causado síntomas tan graves en un bebé sano, cuidadosamente protegido de los riesgos ambientales? La respuesta llegó cuando Margaret descubrió que alguien había estado introduciendo pequeñas cantidades de sustancias químicas industriales en su suministro de agua. Sustancias químicas que serían prácticamente inofensivas para los adultos, pero potencialmente peligrosas para los bebés con sistemas respiratorios en desarrollo. «Alguien intentó envenenar a nuestro bebé», dijo Margaret, con una mezcla de horror y rabia en su voz que Benjamin nunca había oído antes. La constatación de que sus enemigos habían pasado del acoso empresarial a poner en peligro a un niño inocente transformó el conflicto por completo. Ya no se trataba de adquisición de propiedades ni de competencia comercial, sino de proteger a su familia de quienes no se detendrían ante nada para lograrlo. SUS. Objetivos en el descubrimiento de que alguien había envenenado deliberadamente su suministro de agua para dañar a la bebé Sarah marcó un punto de inflexión que ni Margaret ni Benjamin podrían haber anticipado. El amable farmacéutico que se había forjado una reputación curativa y la socialité reformada que había encontrado un propósito en la innovación médica estaban a punto de enfrentarse a la realidad de que algunas personas cometerían cualquier delito para proteger sus intereses. Benjamin pasó la noche del 15 de agosto de 1904 realizando análisis de agua con el equipo prestado por el inspector de salud estatal, que había llegado para investigar la sospechosa enfermedad. Su análisis confirmó lo que sospechaban: en rastros de disolventes industriales prácticamente indetectables al gusto y al olfato, pero potencialmente letales para el sistema respiratorio en desarrollo de un bebé. La concentración sugiere que no fue un incidente aislado, le dijo Benjamin a Margaret, mientras estaban sentados junto a la cuna de Sarah, supervisando la recuperación de su hija.
Alguien ha estado introduciendo pequeñas cantidades de estos químicos durante varias semanas, probablemente con la esperanza de crear una enfermedad gradual que pareciera natural. Margaret sintió una furia fría como nunca antes había experimentado. Durante sus meses de exilio social y humillación personal, atacar su reputación o su sustento era una cosa, pero intentar asesinar a su hijo traspasaba una línea que exigía una respuesta inmediata y decisiva. Necesitamos pruebas, dijo, con la precisión analítica que la había convertido en una socia farmacéutica tan eficaz. Las sospechas no bastarán para detener a quien quiera que esté haciendo esto. Necesitamos pruebas que resistan el escrutinio legal. Benjamin asintió, aunque su instinto lo impulsaba a una confrontación más directa. ¿Cómo conseguimos ese tipo de pruebas sin ponernos a nosotros ni a Sarah en mayor riesgo? Larry llegó de una fuente inesperada. La señora Abigail Morrison, esposa del reverendo y testigo de su boda, apareció en la farmacia la mañana siguiente con información que lo cambiaría todo. He estado observando actividades extrañas alrededor de su propiedad por la noche, les dijo, hablando en voz baja, como quien comparte secretos peligrosos. Hombres que van y vienen cuando creen que nadie los ve, haciendo cosas con su pozo y su bomba de agua. La señora Morrison sufría de insomnio desde la reciente enfermedad de su esposo, pasando noches sin dormir junto a la ventana de su cocina, que le permitía ver claramente el edificio de la farmacia. Lo que había observado durante el último mes pintaba un claro panorama de sabotaje sistemático en 3 hombres, siempre los mismos. Vienen cada 2 o 3 noches alrededor de la medianoche. Uno vigila mientras los otros 2 trabajan en algo cerca de la fuente de agua. Anoche los vi con botellas y equipos que parecían estar echando algo al agua. Margaret y Benjamin intercambiaron miradas significativas. Esta era la evidencia que necesitaban, pero también confirmaba que sus enemigos operaban con una planificación y coordinación meticulosas. No se trataba de un acoso aleatorio, sino de una campaña calculada diseñada para destruir sus vidas y posiblemente matar a su familia. Señora Morrison, dijo Benjamin con cautela, ¿estaría dispuesta a proporcionar esta información a las autoridades estatales? La mujer mayor dudó, comprendiendo las implicaciones de lo que le pedían. Testificar contra ciudadanos prominentes podría tener graves consecuencias para la posición de su familia en la comunidad, pero ver a la pequeña Sarah, aún luchando contra los efectos del envenenamiento químico, fortaleció su determinación. Esos hombres intentaron envenenar a un bebé, dijo con firmeza. Eso es algo que los cristianos no pueden ignorar. Sin importar quién esté involucrado, la investigación posterior avanzó con sorprendente rapidez, en gran parte porque el Dr. Fletcher había alertado a las autoridades sanitarias federales sobre el sospechoso patrón de acoso que sufrían los Harwell. Cuando a la lista de incidentes se sumó la intoxicación química de una prominente familia médica, se desencadenó la intervención de las fuerzas del orden con recursos que superaban con creces las capacidades locales. El inspector detective Samuel Reeves llegó de Nueva Orleans el 20 de agosto, acompañado de un equipo de investigadores con experiencia en casos de conspiración comercial e intimidación criminal. Reeves era un hombre metódico de unos 40 años que se había forjado una reputación resolviendo casos complejos, donde los intereses comerciales se entrelazaban con la actividad delictiva. Señor y señora Hartwell, dijo Reeves durante su primera reunión, lo que han estado experimentando coincide con un patrón que hemos visto en otros casos que involucran propiedades valiosas e intereses comerciales. Alguien quiere lo que tienen y está dispuesto a cometer graves delitos. Para conseguirlo, la investigación se desarrolló simultáneamente en múltiples frentes. El análisis químico del suministro de agua de los Hartwell aportó pruebas definitivas de contaminación deliberada. Las entrevistas con las compañías navieras revelaron evidencia de interferencia sistemática con los envíos de productos farmacéuticos. Y lo más importante, la vigilancia de la farmacia identificó rápidamente a los responsables del sabotaje en curso. El descubrimiento se produjo el 25 de agosto, cuando los investigadores atraparon a 3 hombres introduciendo sustancias químicas adicionales en el sistema de agua de la farmacia. Los arrestos se realizaron discretamente, sin previo aviso que pudiera haber permitido que otros conspiradores escaparan o destruyeran pruebas. A los hombres arrestados fueron Albert Duchesne, trabajador de mantenimiento de la compañía naviera de Pemberton, Marcus Thibodeau, capataz de una de las plantaciones de Pemberton, y James Broussard, guardia de seguridad que trabajó en varias propiedades de Pemberton. Durante el interrogatorio, los 3 admitieron haber seguido las órdenes de su empleador, aunque afirmaron que les habían dicho que los productos químicos eran inofensivos y que solo causaban molestias menores. El detective Reeves no quedó convencido con sus explicaciones. Los disolventes industriales que podrían matar a un bebé no son sustancias inofensivas destinadas a causar molestias menores, señaló durante el interrogatorio. O bien intentaron cometer un asesinato deliberadamente o alguien les mintió sobre lo que hacían.
ante posibles cargos de intento de asesinato. Los 3 hombres comenzaron a proporcionar información más detallada sobre sus instrucciones y la conspiración más amplia en la que habían estado participando. Su testimonio pintó un panorama de actividad criminal sistemática dirigida por Randolph Pemberton y coordinada a través del Dr. Walsh y Silas Cartwright. Las pruebas eran abrumadoras, pero la riqueza y las conexiones políticas de Pemberton implicaban que construir un caso lo suficientemente sólido como para asegurar la condena requería una preparación minuciosa. El detective Reeves decidió que el enfoque más eficaz sería reunir pruebas adicionales mientras permitía a Pemberton creer que su identidad permanecía en secreto. «Vamos a tenderles una trampa», explicó Reeves a los Hartwell. «Haremos saber que los 3 hombres que arrestamos fueron liberados sin proporcionar información sobre su empleador. Luego estaremos atentos a lo que haga Pemberton». La trampa funcionó a la perfección. A pocas horas de la supuesta liberación de sus subordinados, Pemberton estaba organizando una reunión con el Dr. Walsh y Cartwright para discutir medidas aceleradas para abordar el problema de Hartwell. La reunión se programó para el 1 de septiembre en la mansión de Pemberton, donde los conspiradores creían que podían hablar libremente sin riesgo de ser escuchados. Lo que no sabían era que el detective Reeves había obtenido una orden de vigilancia basada en el testimonio de los arrestados. Un equipo de grabación oculto, una nueva tecnología que pocos delincuentes entendían, grababa cada palabra de sus conversaciones sobre crímenes pasados y planes futuros. «El envenenamiento fue demasiado sutil», declaró Pemberton durante la reunión grabada. «Si queremos resolver esta situación, necesitamos una acción más directa». El Dr. Walsh, cada vez más nervioso por la exposición legal que sus actividades habían generado, intentó abogar por la moderación. «Las autoridades estatales ya están investigando. Cualquier incidente adicional generará un escrutinio aún mayor. Las autoridades estatales investigarán lo que se les ordene», respondió Pemberton con frialdad. «Tengo conexiones que van mucho más allá de esta comunidad atrasada. Pero necesitamos eliminar la raíz de nuestros problemas para siempre». La conversación continuó con una discusión cada vez más explícita sobre los planes para incendiar la farmacia, perjudicar a la familia Hartwell y crear pruebas que atribuirían sus muertes a causas accidentales. La grabación proporcionó pruebas inequívocas de conspiración para cometer asesinato, incendio provocado y otros múltiples delitos graves. Con estas pruebas, el detective Reeves coordinó, con alguaciles federales, el arresto simultáneo de los 3 conspiradores. El 3 de septiembre, los arrestos se llevaron a cabo públicamente, y Pemberton fue puesto bajo custodia en su mansión. Mientras negociaba con políticos visitantes de Baton Rouge, la noticia de los arrestos conmocionó a Cypress Grove y la región circundante a Randolph. Pemberton había sido uno de los hombres más poderosos del sur de Luisiana, con intereses comerciales y conexiones políticas que muchos asumían que lo convertían en intocable. La revelación de que había orquestado una campaña de acoso criminal que incluyó un intento de asesinato infantil destruyó su reputación y desencadenó investigaciones sobre todos sus negocios. El arresto del Dr. Walsh fue particularmente devastador para la comunidad médica local. Como único médico del pueblo, su participación en actividades diseñadas para perjudicar a una familia que brindaba atención médica innovadora reveló un nivel de traición profesional que horrorizó a otros profesionales de la salud. La Junta Médica de Luisiana le suspendió inmediatamente la licencia, en espera de un juicio penal. La participación de Silas Cartwright en la conspiración sorprendió a muchos vecinos, quienes lo consideraban un comerciante inofensivo, aunque algo envidioso. Su disposición a participar en actividades que podrían haber matado a un bebé revelaba una bancarrota moral que a sus vecinos les costaba conciliar con su imagen pública, pero el momento más dramático se produjo durante la audiencia preliminar del 10 de septiembre, cuando Margaret Hartwell subió al estrado para testificar sobre el impacto de la conspiración en su familia. Vestida con un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su dignidad y serenidad, se enfrentó a la sala del tribunal llena de personas que antes la habían rechazado por considerarla una mujer caída. «Su señoría», comenzó Margaret con voz clara y firme a pesar del peso emocional de su testimonio. «Estos hombres intentaron asesinar a mi hija porque mi esposo y yo tuvimos la audacia de tener éxito a pesar de sus esfuerzos por destruirnos». Detalló el acoso sistemático, las interrupciones en la cadena de suministro, las quejas regulatorias y finalmente el envenenamiento químico que casi mató a la bebé Sarah. Su testimonio fue presentado con la precisión de quien ha documentado cuidadosamente cada incidente, pero también con la pasión de una madre que protege a su hija. «No nos atacaron porque hubiéramos hecho algo malo», continuó Margaret. «Nos atacaron porque representábamos algo que escapaba a su control, la posibilidad de que las personas pudieran construir vidas exitosas mediante el trabajo duro, la innovación y la colaboración.
En lugar de los privilegios heredados y la manipulación política en la sala, permaneció en absoluto silencio mientras ella hablaba. Y muchos vieron a Margaret Hartwell con claridad por primera vez. Esta no era la mujer desesperada y caída que recordaban de 18 meses atrás, sino una exitosa empresaria, pionera médica y madre protectora, que había superado adversidades extraordinarias gracias a su fortaleza de carácter. El señor Pemberton asumió que destruir mi reputación y aislar a mi familia sería suficiente para lograr sus objetivos, dijo Margaret, mirando directamente al acusado. Cuando eso falló, recurrió al acoso criminal. Cuando eso falló, intentó asesinarlo. En cada etapa, subestimó el poder de quienes se niegan a ser víctimas. En el testimonio de Benjamin complementó el de su esposa, centrándose en el impacto profesional de la conspiración y las implicaciones más amplias para la innovación médica en las comunidades rurales. Describió cómo el acoso los había obligado a desviar recursos de la atención al paciente a la defensa legal, y cómo el incidente del envenenamiento había generado un trauma duradero para su familia. Estos hombres no solo atacaron a mi familia, concluyó Benjamin, atacaron el principio de que las personas deben tener la libertad de ejercer un trabajo legítimo sin temor a represalias penales por parte de quienes se oponen a su éxito. En la audiencia preliminar concluyó con los 3 acusados a juicio por cargos que incluyen conspiración, intento de asesinato, incendio provocado, acoso criminal e interferencia con la atención médica. Las pruebas fueron tan contundentes que los analistas legales predijeron condenas rápidas y penas de prisión considerables, pero quizás lo más importante para los Hartwell fue que la divulgación pública de la conspiración había reivindicado plenamente su posición en la comunidad. Quienes habían susurrado sobre los antecedentes de Margaret o cuestionado la legitimidad de su matrimonio, ahora comprendían que habían presenciado una campaña criminal sostenida, diseñada para destruir a una familia inocente. La transformación en la opinión pública fue drástica e inmediata. Los clientes, que habían sido influenciados por sutiles sugerencias sobre la fiabilidad de la farmacia, ahora comprendían que cualquier problema se debía a un sabotaje deliberado. Los comerciantes que habían cuestionado el rápido éxito de los Hartwell ahora lo reconocían como resultado de una auténtica innovación y un trabajo arduo a pesar de la interferencia delictiva. Lo más significativo es que la revelación de la conspiración desencadenó una ola de apoyo en las comunidades médica y empresarial en general. Médicos de toda la región denunciaron los ataques a la innovación médica. Los líderes empresariales condenaron el uso de métodos delictivos para eliminar la competencia comercial. Funcionarios estatales prometieron protección para las familias que contribuyen al desarrollo económico y médico de Luisiana. Al acercarse septiembre, la familia Hartwell se encontraba en una situación que jamás habría imaginado 18 meses antes. No solo habían sobrevivido a la persecución sistemática, sino que habían emergido más fuertes, más respetados y más exitosos que nunca. La conspiración diseñada para destruirlos, en cambio, había expuesto la corrupción de sus enemigos y validado los principios que ellos representaban. 5 años después de que Margaret Thornton temblara de malaria frente a una pequeña farmacia de Luisiana, la ahora conocida como doctora Margaret Hartwell se presentó ante la convención anual de la Asociación Médica Estadounidense en Chicago para pronunciar el discurso inaugural sobre innovaciones en medicina tropical. El auditorio estaba repleto de médicos de todo el país, todos deseosos de escuchar al equipo médico pionero que había revolucionado los enfoques terapéuticos para las enfermedades infecciosas. Durante el embarazo, la transformación había sido extraordinaria no solo para Margaret y Benjamin individualmente, sino para todo el campo de la medicina rural. El método Hartwell, como se conocía en los círculos médicos, se enseñaba ahora en facultades de medicina, desde Johns Hopkins hasta la Universidad de California. Su combinación de terapia con quinina en dosis reducidas y compuestos de apoyo había salvado cientos de vidas en el sur de Estados Unidos y había sido adoptado por médicos coloniales que trataban la malaria en Filipinas y otros territorios tropicales. «Damas y caballeros», comenzó Margaret, con la voz llena de confianza de quien se había ganado el respeto gracias a su experiencia demostrada. Más que privilegios heredados, cuando contraje malaria en 1903, la comunidad médica me ofreció elegir entre morir de la enfermedad o arriesgar la vida de mi hijo nonato mediante protocolos de tratamiento estándar. Hoy, gracias a la investigación colaborativa y al pensamiento innovador, ninguna mujer se enfrenta a ese terrible dilema. Los aplausos que acompañaron sus palabras de apertura reflejaron la genuina admiración de sus colegas, quienes inicialmente se habían mostrado escépticos sobre la participación de una mujer en investigaciones médicas serias. El doctorado de Margaret en la Universidad de Tulane
obtenido mediante un programa especial diseñado para profesionales de la medicina en ejercicio, fue seguido por una investigación pionera publicada que la consolidó como una de las principales autoridades en innovación farmacéutica en Estados Unidos. Benjamin se sentó en la primera fila, sosteniendo en sus brazos a su hija Sarah de 5 años y a su hijo David, de 3. Ambos niños exhibían una salud robusta que contradecía todas las predicciones sobre la supervivencia y el futuro reproductivo de Margaret. Junto a ellos se sentaba la señora Abigail Morrison, ahora reconocida como miembro honorario del equipo médico de Hartwell por su crucial papel en la exposición de la conspiración criminal que había amenazado a su familia en el Cypress Grove de 1909. Se parecía poco a la tranquila comunidad pantanosa que antaño había estado controlada por los intereses comerciales de Randolph Pemberton. El pueblo se había convertido en un centro regional de educación médica e innovación farmacéutica, atrayendo a estudiantes, investigadores y pacientes de toda la región de la costa del Golfo. El Instituto Médico de Luisiana, fundado con fondos estatales y donaciones privadas, ocupaba un extenso campus que incluía laboratorios de investigación, hospitales docentes y residencias para académicos visitantes. En la transformación comenzó inmediatamente después de los juicios que condenaron a Pemberton, Walsh y Cartwright a prisión federal con penas de entre 15 y 25 años. Tras la eliminación de la influencia corruptora de Pemberton, la comunidad aprovechó las oportunidades que ofrecían las innovaciones médicas y la reputación de integridad de los Hartwell. La farmacia original se había expandido hasta convertirse en un complejo médico de 3 plantas que servía de sede a la Fundación de Investigación Hartwell. La planta baja conservaba la farmacia tradicional, que había sido la vocación original de la familia, pero ahora contaba con un equipo de 12 especialistas farmacéuticos que preparaban compuestos personalizados para pacientes de toda la región. La segunda planta albergaba laboratorios de investigación donde Margaret y Benjamin continuaban desarrollando nuevos protocolos de tratamiento para enfermedades tropicales, complicaciones del embarazo y enfermedades infantiles. El tercer piso se había convertido en el centro administrativo de lo que se había convertido en un programa integral de educación médica. La beca Hartwell atraía a jóvenes médicos a Cypress Grove para recibir capacitación intensiva en medicina rural, enfoques farmacéuticos innovadores y lo que Margaret había denominado atención holística al paciente, tratar a las personas como seres humanos completos, no como un conjunto de síntomas. Sarah Hartwell, ahora una precoz niña de 5 años que demostraba la inteligencia de su madre y el carácter metódico de su padre adoptivo, se había convertido en una especie de mascota para la comunidad médica. Su supervivencia, siendo una bebé envenenada por productos químicos industriales, la había convertido en un símbolo viviente de la importancia de proteger la innovación médica de la intromisión criminal. En un plano más personal, su evidente salud y felicidad evidenciaban a diario el éxito de la inusual estructura familiar que había conmocionado a la sociedad de Cypress Grove. Apenas 6 años antes, David Hartwell, nacido en 1906 durante el periodo de Mayo era éxito familiar, representó la siguiente generación de lo que se convertiría en una dinastía médica. Incluso, a los 3 años, mostraba signos de haber heredado la curiosidad intelectual de ambos padres y su compromiso de ayudar a los demás. Benjamin solía bromear diciendo que las primeras palabras de David habían sido compuesto farmacéutico, aunque Margaret insistía en que en realidad había sido mamá, seguida inmediatamente de medicina. El éxito del enfoque Hartwell había inspirado innovaciones similares en toda la América rural. El Dr. Fletcher, actual decano de medicina tropical en Tulane, citaba con frecuencia el modelo de Cypress Grove como prueba de que el avance médico podía surgir de la resolución práctica de problemas en pequeñas comunidades y no solo de prestigiosas instituciones urbanas. Las facultades de medicina de todo el país habían establecido programas de residencia rural basados en el modelo de la beca Hartwell. Más significativamente, el éxito de Margaret abrió las puertas a otras mujeres que buscaban carreras en investigación médica e innovación farmacéutica. La Universidad de Michigan estableció la Cátedra Margaret Hartwell de Innovación Médica, la primera cátedra dotada específicamente para la investigación en educación médica con perspectiva. Dayton. Otras 3 facultades de medicina crearon programas similares, reconociendo que la diversidad de perspectivas mejoraba los resultados médicos de todos los pacientes. A las consecuencias legales de la conspiración se extendieron mucho más allá de los procesos individuales de Pemberton y sus asociados. Los investigadores federales descubrieron que sus actividades delictivas formaban parte de un patrón más amplio de intimidación comercial que afectaba a empresas de Luisiana y otros estados del sur. Las reformas resultantes reforzaron la protección de las pequeñas empresas, mejoraron la supervisión de los grandes intereses comerciales y sentaron precedentes legales para el enjuiciamiento de delitos económicos camuflados en prácticas comerciales legítimas.
El propio Pemberton falleció en una prisión federal en 1907, con la salud quebrantada por la pérdida de su fortuna, su reputación y su libertad. Su vasto imperio empresarial fue desmantelado mediante demandas civiles y la confiscación de bienes, y gran parte de su antigua fortuna se destinó a apoyar las instituciones médicas y educativas que sus crímenes pretendían prevenir en el Dr. Walsh solo había cumplido 3 años de su condena antes de ser puesto en libertad condicional por motivos médicos. Su adicción al juego y su mala conducta profesional habían arruinado su salud tanto como su carrera. Pasó el resto de sus años trabajando como celador en un hospital de beneficencia de Nueva Orleans. Un final humillante para quien una vez fue el médico más destacado de su comunidad Ansiles. Cartwright había salido de la cárcel convertido en una persona renovada, utilizando sus habilidades comerciales para establecer un próspero negocio de suministros médicos a comunidades rurales. Su cooperación con los investigadores y su sincero arrepentimiento por sus crímenes le habían brindado una segunda oportunidad que aprovechó para apoyar, en lugar de socavar, la innovación médica. Empero, quizás la transformación más profunda se produjo en la propia Margaret, la mujer desesperada y atormentada por la fiebre, que había aceptado el matrimonio con un desconocido como única alternativa a la muerte. Se había convertido en una profesional médica segura de sí misma, cuyas innovaciones habían salvado innumerables vidas. Su paso de marginada social a científica respetada representó un cambio fundamental en lo que la sociedad estadounidense consideraba posible para las mujeres, en particular para aquellas que habían sufrido un escándalo o un revés. La leche de nuestro trabajo, continuó Margaret en su discurso en Chicago, no es que individuos excepcionales puedan superar obstáculos extraordinarios, aunque eso es cierto. La verdadera lección es que la innovación surge de la colaboración y la voluntad de desafiar la sabiduría convencional, cuando ésta no satisface las necesidades humanas, señaló a Benjamin, reconociendo su presencia entre el público. Mi esposo y yo triunfamos no por poseer talentos extraordinarios, sino porque abordamos los problemas como socios, no como competidores. Combinamos nuestras diferentes fortalezas y perspectivas para desarrollar soluciones que ninguno de los dos habría podido crear solo. La declaración reflejaba la evolución de su matrimonio, desde un acuerdo práctico hasta una auténtica unión, y finalmente, una colaboración pionera. Su relación se había convertido en un modelo estudiado por sociólogos e investigadores, familiares interesados en comprender cómo las parejas podían integrar con éxito su vida personal y profesional, de forma que ambas se beneficiaran a sus hijos, se criaban con la comprensión de que el género no determinaba la capacidad, que el origen social no limitaba el potencial y que las cualidades más importantes para cualquier trabajo eran la competencia, la integridad y el compromiso con los demás. Sarah ya mostraba interés en seguir los pasos de sus padres en el mundo de la medicina, mientras que David daba muestras de heredar el pensamiento analítico que había hecho posible. Sus innovaciones farmacéuticas en el complejo médico de Hartwell se había convertido en un destino de peregrinación para mujeres que buscaban carreras en medicina y ciencias. Margaret mantenía una política de puertas abiertas para estudiantes e investigadoras, brindándoles mentoría, aliento y apoyo práctico para superar las barreras que aún limitaban su participación en el ámbito profesional. El impacto más amplio de su trabajo trascendió con creces la innovación médica. El éxito del modelo Hartwell demostró que las comunidades rurales podían convertirse en centros de avance científico si se les proporcionaba el apoyo y los recursos adecuados. Esta constatación influyó en la política federal de desarrollo rural, la financiación de la educación médica y el apoyo a la investigación innovadora en entornos no urbanos. Al concluir su discurso, entre un estruendoso aplauso de los médicos, reunidos, Margaret reflexionó sobre la extraordinaria trayectoria que la había llevado desde el punto más bajo de su vida hasta este momento de triunfo profesional. La malaria que casi la mata la había llevado al descubrimiento médico que definió su carrera. El escándalo que destruyó su posición social la había liberado para dedicarse a un trabajo que habría sido imposible dentro de las expectativas convencionales. Para concluir, quiero reconocer que la innovación médica requiere no solo conocimiento científico, sino también valentía, la valentía de desafiar las prácticas establecidas, de asumir riesgos en beneficio de los pacientes y de perseverar ante la oposición de quienes prefieren los fracasos conocidos a los éxitos desconocidos. Hizo una pausa, mirando a un público que incluía a muchas personas que inicialmente habían dudado de su cualificación y de su derecho a participar en la investigación médica. Lo más importante es que requiere comprender que la sanación se trata fundamentalmente de esperanza, brindar a las personas las herramientas y el conocimiento que necesitan para construir una vida mejor para sí mismas y sus familias. La ovación
de pie que recibió su conclusión duró varios minutos. Una notable muestra de respeto profesional para alguien que había comenzado su carrera médica como una paciente desesperada, no como una médica de profesión. Al abandonar el podio y reunirse con su familia, Margaret llevaba consigo la satisfacción de saber que su trabajo no solo le había salvado la vida, sino que también había contribuido a mejoras duraderas en la atención médica de innumerables personas en esa noche mientras la familia Hartwell regresaba a su suite de hotel en Chicago. Benjamin ayudó a Margaret a quitarse la toga académica formal que simbolizaba su reconocimiento como una de las principales innovadoras médicas de Estados Unidos. Sarah y David jugaban tranquilamente con sus juguetes mientras sus padres comentaban los acontecimientos del día y planeaban su regreso a Cypress Grove. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si aquellos hombres afuera de la farmacia aquel día de 1903 me hubieran ignorado en lugar de intentar usarme en su cruel broma? Preguntó Margaret mientras se cepillaba el pelo frente al espejo. Benjamin consideró la pregunta seriamente. Creo que nos habríamos encontrado con el tiempo. Las personas comprometidas con la sanación y la ayuda a los demás tienden a sentirse atraídas. Margaret sonrió ante su optimismo característico quizás. Pero estoy agradecida por el camino que recorrimos. Por difícil que fuera, los desafíos que enfrentamos juntos nos hicieron más fuertes de lo que hubiéramos sido por separado. Mientras se preparaban para dormir, Margaret y Benjamin comprendieron que su historia se había vuelto más grande que sus vidas individuales. Habían demostrado que el amor podía surgir de las circunstancias más improbables, que la innovación podía surgir de la necesidad desesperada y que la gente común podía lograr cosas extraordinarias cuando se negaba a aceptar las limitaciones impuestas por los demás. Su legado se extendería mucho más allá de sus vidas, influyendo en la práctica médica, las políticas educativas y las actitudes sociales hacia las capacidades de las mujeres para las generaciones venideras. Pero en la tranquilidad de su habitación de hotel en Chicago, rodeadas de sus hijos sanos y seguras de su relación, eran simplemente una familia que había construido algo hermoso con los materiales que la crisis y la compasión les habían proporcionado. A la mujer temblorosa con malaria, que una vez estuvo sentada afuera de una farmacia de Luisiana, abandonada por la sociedad y enfrentando la muerte, se había convertido en un símbolo de la resiliencia humana y del poder transformador de negarse a renunciar a la esperanza. Su historia inspiraría a otros que enfrentan sus propias circunstancias imposibles, demostrando que los momentos más oscuros a menudo preceden a los más extraordinarios. A M. Anís. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.